yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Como siempre te tengo que decir que no te has equivocado de canal. Hoy te traigo muchas noticias de DC, de Marvel y de independientes. Así que sin más dilación, comenzamos. Hola patriotas, hoy os tengo que hablar de un montón de noticias de Marvel, de DC y de independientes. ¿Por qué os voy a hablar de estas cuando el día 12 tenemos el Disney Plus Day? Pues porque quiero haceros luego un resumen, un vídeo especial solamente dedicado al Disney Plus Day, así con todas las novedades que han sacado Marvel Studios. Tenemos también muchas noticias de DC, tenemos muchas noticias de independientes y tenemos muchas noticias sobre todo de videojuegos que han sacado mucha actualidad. Y otras noticias de Marvel que no van a estar seguramente en el Disney Plus Day. Así que como hay muchas cosas que comentaros, yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzamos. Bueno, patriotas, ya tenemos la fecha de estreno de dos series de el CWverse. La primera sería de Naomi en su primera temporada y la segunda sería Superman and Lois. Y la fecha de estreno es la misma, el 11 de noviembre para ambos. Primero sería Superman and Lois y luego se estrenaría Naomi. ¿Os gusta esta fecha de estreno? ¿Os gustaría ver la segunda temporada de Superman and Lois y de Naomi? Dejadmelo por favor en los comentarios. A ver, patriotas, la actriz Gina Dewan, que ya interpretó a Lucy Lane en el CWverse, en Supergirl en concreto, pues va a regresar como Lucy Lane en la serie de Superman and Lois, en su segunda temporada. Así que, ¿os gusta esta actriz para interpretar a Lucy Lane, a la hermana de Lois, en Superman Lois segunda temporada? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, aunque parezca mentira, va a haber una cuarta temporada de Titans. Y va a tener sus propios villanos, evidentemente. Se rumorea que Mother, Mayhem y Jinx van a ser los villanos de esta cuarta temporada. Es decir, que Mother, Mayhem, que no me pronuncia bien seguro, y Jin y Jinx van a ser los villanos de esta cuarta temporada. Bueno, patriotas, tenemos un nuevo póster con el evento de Armageddon, patrocinando la nueva temporada, que ya sería la octava de Flash. Y recordar que este evento va a durar 5 capítulos en la serie de Flash, que van a ser los 5 primeros. A partir de este quinto capítulo, la serie se va a pasar a los miércoles para dejar paso a Naomi, que va a ocupar su lugar. Se empezará a estrenar la octava temporada el 16 de noviembre. Todo esto lo ponen en el póster que lo estaréis viendo en pantalla en estos momentos. Eso es lo que os puedo decir. Bueno, patriotas, os tengo que comentar que ya hace tiempo se lleva rumoreando que van a hacer una serie sobre Dead Boy Detective. Y claro, en principio los hemos visto en la Doom Patrol, nos ha gustado mucho los actores que habían escogido, pero parece ser que van a hacer un recast total. En un principio se había rumoreado que los dos chicos podían dejar el papel y que la chica lo iba a interpretar, pero parece ser que finalmente no va a ser así y la chica también va a abandonar la producción y van a hacer un completo recast de todos los actores. ¿Os gustaría un nuevo casting de actores o preferís a los actores que hemos visto en la Doom Patrol? Por favor, dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, según han anunciado y han dicho, la serie de los Green Lantern va a tener un tono muy oscuro, muy similar al que tuvo la serie de Watchmen. ¿Os gusta este tipo de tono para la serie? ¿No? ¿Preferís otro tipo de tono? Por favor, dejadmelo en los comentarios. Patriotas, aunque sea una locura y una soberana estupidez, parece ser que van a hacer una serie del Pingüino de Colin Farrell y ya han elegido, se supone, una nueva showrunner, que va a ser Lauren Levine, de la serie del Pingüino. Se va a empezar a rodar, parece ser, en este 2022, a finales del 2022, para estrenar en el 2023. ¿Os gustaría ver una serie de El Pingüino de Colin Farrell? No os olvidéis y dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser, según de hecho faltado, que ellos están trabajando en guión de Wonder Woman 3. Además, Linda Carter va a repetir su papel de Asteria en esta película. Va a confirmar la propia actriz. A ver, patriotas, tengo que comentar que ya tenemos un nuevo jefe de vestuario para la película de Blue Beetle y es Mayes Rubeo. Mayes Rubeo va a ser el nuevo jefe de vestuario para la película de Blue Beetle. Bueno, patriotas, Girian García, que es el productor de Black Adam, ha dicho que ya están trabajando en spin-off centrados en Black Adam. Es decir, que muy probablemente veamos spin-off sobre JSA. ¿Qué personajes os parece en Black Adam os gustaría que tuviera un spin-off? Dejadmelo por favor en comentarios. A ver, patriotas, el actor Barry Keoghan, interpretaba a Druig en Eternals, puede interpretar al Joker en la saga de Matt Reeves. En principio se supone que en esta primera película va a tener un pequeño cameo y en las siguientes irá creciendo su papel. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Barry Keoghan interpretará al Joker finalmente? ¿Os gusta este actor como el Joker? Dejadmelo por favor en comentarios.
Bueno, patriotas, os tengo que hablar un poquito de la serie de Ojos de Halcón. Y es que ya tenemos un nuevo spot de Ojos de Halcón, que os lo dejaré como siempre en la descripción. Además, parece ser que cada uno de los capítulos va a tardar 1 hora, eso es lo que han dicho de forma oficial. Y también nos han dicho que es una estúpida película de Navidad. Eso es como lo han definido showrunner de la serie sobre cuando estaba hablando de Ojos de Halcón. ¿Os gusta la idea? ¿Os va gustando lo que estáis viendo? Por favor, dejadme en los comentarios. Os recuerdo que Ojos de Halcón se va a estrenar el próximo 24 de noviembre. A ver, patriotas, os traigo una mala noticia, y es que la serie Miss Marvel se va a retrasar al segundo cuatrimestre del 2022. Parece ser que es oficial. Ya veremos lo que dicen en el Disney Plus Day. Si es esas fechas, sería julio, más o menos julio-septiembre del 2022. ¿Os gusta este cambio de fechas? ¿No? ¿Os he preferido la serie antes? Por favor, dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que la serie, que yo tengo serias dudas de que se va a estrenar en Amazon Prime, sobre S.H.I.E.L.D., está ya en las fases finales de su casting. Ya les queda muy poquito para elegir a todos los actores en este casting y empezar a rodar. Se rumorea que la serie se puede estrenar a finales del 2022. Bueno, patriotas, ya sabéis que Werewolf in the Night va a tener un especial de Halloween en este 2022. Y ya han elegido, parece ser, el actor que lo va a protagonizar. Y va a ser Gael García Bernal. ¿Os gusta Gael García Bernal como Hombre Lobo en el UCM? Dejádmelo, por favor, en los comentarios. A ver, patriotas, os tengo que comentar muchas noticias sobre Hulka. Vamos a empezar por el principio. Parece ser que Jennifer Walters, su origen va a ser el mismo que en los cómics. Es decir, su primo Bruce Banner le va a hacer una transfusión de sangre. Y con eso se va a convertir Walters en Hulka. Además, el propio Banner va a tener problemas para transformarse en Hulk. Se rumorea que Charlie Cox va a aparecer en la serie ya con el traje de Daredevil, pero con el amarillo, con el traje amarillo de Daredevil. Se confirma, parece ser, que Yamila Jamil será Titania. Además, se dice que va a haber 4 personajes secretos hechos con CGI, que serán Skrull, serán los UFOs, o serán otros personajes, como la Brigada de Demolición. Dejadme en los comentarios. Va a haber 2 personajes secretos, según dicen los rumores que corren, que van a hacer un pequeño cameo. ¿Quiénes creéis que van a ser esos personajes secretos? Por favor, dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, a ver, os traigo varios rumores sobre Caballero Luna. Vamos a empezar con Ethan Hawke, que al parecer, finalmente parece ser que sí que será Drácula. Drácula parece ser que será Ethan Hawke. También se dice que va a tener relación con lo que está sucediendo en Blade, con la película de Blade. No sabemos si Blade hará algún cameo o simplemente lo nombrará, lo mencionarán con lo que ha sucedido, con lo que va a suceder en la película de Blade. Parece ser que ya hay actor elegido para hacer de Khonshu. Ya sabéis que Matt Spector, el Caballero Luna, es el avatar de Khonshu en la Tierra. Pues al parecer va a ser un actor egipcio de bastante prestigio, de bastante renombre. ¿Os gustan estos rumores que han salido sobre el Caballero Luna? Ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Bueno, a ver, patriotas, os tengo que comentar varios rumorcillos, un par de rumorcillos sobre Marvel. Y es que para empezar, Jim Carrey ha firmado para múltiples películas para interpretar el personaje de MODOK. ¡Sí, habéis adivinado! ¡MODOK! Pues parece ser que MODOK va a aparecer en múltiples películas del UCM. Además, hablando de películas de UCM, parece ser que Thanos va a regresar al UCM a través de varios flashbacks, donde nos van a contar lo que sucedió en Sandar, efectivamente. Y el personaje de Ronan Day parece ser que ha sobrevivido al ataque de Sandar. Ya veremos a ver si finalmente hace de mentor o no de Nova, si es que Nova finalmente es anunciado y finalmente aparece en el UCM. ¿Os gusta esta idea? Por favor, dejadme en los comentarios. A ver, patriotas, os tengo que comentar un par de cositas sobre Los Eternos. Hay bastantes noticias sobre ellos. Para empezar, han dicho los productores principales de Los Eternos que quieren hacer una serie spin-off para Disney Plus sobre Los Eternos, que va a ser una serie precuela y sería una serie de 10 capítulos más o menos, cada una dedicada a un Eterno. Además, se rumorea que pueden aparecer varios personajes en la secuela. ¿Puede aparecer Galactus? Pues eso se rumorea. Puede aparecer Thanos, porque han dicho que no se entendería la historia de los Eternos sin Thanos. Además, también decían que como iban a ser 12 Eternos en la primera película, pero les parecían muchos personajes y quitaron a 2, uno de ellos iba a ser el vampiro, que además es uno de los grandes favoritos de uno de los productores de la película. Así que es muy probable que el vampiro, que es uno de los Eternos, digamos, más secundarios, pero que es interesante, pueda aparecer en la secuela de los Eternos. ¿Os gusta esta noticia sobre los Eternos? Dejadmela en comentarios. Bueno, patriotas, Ryan Reynolds ha confirmado que es muy probable que pronto recibamos noticias sobre Deadpool 3. Quizá las recibamos en el Disney Plus Day. Interesante. ¿Vosotros qué creéis? En comentarios. Bueno, patriotas, qué cantidad de noticias os traigo sobre Black Panther. Para empezar, deciros que el rodaje se ha detenido. Y se ha detenido porque al parecer Leticia Wright ha sufrido una grave lesión y le ha impedido continuar con el rodaje. También parece que no ha podido volver de Inglaterra porque no está vacunada del COVID y entonces no pueden seguir rodando. Eso es lo que están los rumores. Bueno, ya sabéis que todo lo de Leticia Wright es un poco polémico. La película está centrada, parece ser, en ella, como cogiendo el manto de Black Panther. Además de eso, el villano, según dicen los rumores, va a ser definitivamente Namor. Parece ser que ya está confirmado en semi-rumor, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Además, acaba de salir un rumor en que T'Challa
y Nakia han tenido un hijo que en un principio, en esta primera película, será un bebé que luego posteriormente seguramente adquiera el manto de Black Panther. Además de eso, también os tengo que decir que ya sabéis que va a haber una serie de acción real de Okoye y dicen que va a haber una serie de Wakanda animada. Va a haber una serie de Wakanda animada que va a comentar un poco la historia de Wakanda. ¿Os parece? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Ah, un rumorcillo que acaba de salir y es que Dwayne Johnson al parecer ha visitado el set de rodaje de Black Panther. ¿Hará algún papel? ¿De Namor quizá? No, no sabemos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Os ha ido a visitar a algún amigo o que va a tener algún pequeño papel? Dejadmelo por favor en los comentarios. Patriotas, ya sabéis que Doctor Extraño 2 está ahora mismo en reshoot. Y son unas grabaciones bastante largas, están grabando bastantes cosas nuevas y el retraso quizá también tenga mucho que ver porque parece ser que la película iba a tener una calificación R, intentan rebajar un poquito el tono, ¿vale? Para que sea PG-16, ¿vale? Para que puedan ver mayores de 16 años. ¿Os gusta esta idea? ¿Nos gusta? Me lo podéis dejar en comentarios. Y también os tengo que comentar que se ha revelado un nuevo merchandising de la película. En este caso revelan a Suma Gorath, que no deberían haberlo revelado, pero lo revelan a Suma Gorath. Así que parece bastante probable que los rumores que había de que Suma Gorath podía aparecer en todo este en el universo de la locura son reales. ¡Sí, son reales! A ver, patriotas, os comento. El rodaje de Guardianes de la Galaxia, tanto el especial de Navidad como la película, ha comenzado ya en estos momentos. Y han incorporado un nuevo actor que no sabíamos que se había incorporado, pero que anuncia el propio James Gunn. Y a ver si lo digo bien, es Chukwueze Ibuji, que lo conoció durante el rodaje de Peacemaker. Y dice que es un actor tan bueno y tan importante que va a hacer un papel que mucha gente mataría por interpretar en el UCM. Es un personaje que todos los actores quieren. Eso es lo que ha dicho James Gunn. ¿Vosotros le creéis, no le creéis? ¿Y qué personaje puede interpretar? Por favor, dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, se rumorea que Sony está preparando una película de Soccer, no, de Rhino. La película está preparando su película de Rhino. ¿Os gustaría ver a Paul Giamatti regresando como el Rhino? ¿O preferís a otro actor que cambie de actor? ¿Preferís que vaya en otra dirección? Por favor, dejádmelo en los comentarios. A ver, patriotas, os tengo que comentar sobre el tráiler de Morbius que ha salido recientemente. Os lo dejaré en la descripción para que vosotros podáis jugar por vosotros mismos. Tengo que decir que a mí personalmente me ha gustado. Por ejemplo, a mi vice no le ha gustado. A mí me ha gustado. Hay varias referencias, varios easter eggs en el tráiler. Por ejemplo, tenemos el periódico del Daily Bugle, donde hay dos noticias que pueden ser interesantes. Una, que un rino se ha escapado del zoo. No sabemos si se refiere a un rinoceronte de verdad o al rino. Y que parece ser que la gata negra, de Black Cat, ha robado algo en una joyería. Pues son dos referencias al universo de Spider-Man que aparece en este periódico del Daily Bugle, que además tiene el logo de la época de Tobey Maguire. Y lo de Tobey Maguire, parece ser que Morbius, cuando pasea por la calle, hay un graffiti tras él con el Spider-Man de Tobey Maguire. También se desconoce qué ha pasado con Spider-Man en este universo. Eso también lo vimos en el antiguo tráiler de Morbius. Aparece Michael Keaton como el buitre. No nos olvidemos también de que aparecen también los edificios de dos empresas del universo Spider-Man o del UCM, como son Oscorp y como son Horizon. Y claro, mucha gente ha especulado que es muy probable que esto no esté en el universo de Sony, sino en el UCM directamente, que sean la variante del buitre del UCM. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que está en el Sonyverse o que está en el UCM? Dejádmelo por favor en comentarios, efectivamente. Bueno, patriotas, qué cantidad de noticias os traigo. ¡Guau! Vamos a empezar con las declaraciones de Holland y de Benedict Cumberbatch. Vamos a empezar primero con las de Benedict Cumberbatch. Según parece, Benedict Cumberbatch acaba de decir, porque debe estar esta coronilla, que le pregunten si va a ser el mentor de Peter. Pues ha dicho que no va a ser el mentor de Peter. Porque la relación entre Peter y el Doctor Strange se rompe en un momento dado. Dejan de ser amigos y digamos que se convierten en rivales, por decirlo de una forma. Y luego parece ser que Holland ha dicho que aunque la gente no le crea, no van a aparecer ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire en la película. Pero ha habido dos imágenes filtradas donde sí esto pues un poco lo deja de confirmar, ¿vale? Porque hay una de las imágenes filtradas en las que sí que aparecen los tres Spider-Manes y otra de las imágenes filtradas en donde está la famosa mesa en la que hablaba Tom Holland, en donde estaría Charlie Cox como Daredevil, bueno, en este caso como Matt Murdock. También se dice que va a haber dos Doctor Octopus, y los dos interpretados por Alfred Molina. Uno de la realidad, seguramente, de Tom Holland, y otro que viene de la de Tobey Maguire o de donde venga. Y tenemos póster oficial de Spider-Man No Way Home por la fecha de estreno con todo, en donde se ven a todos los villanos que van a participar. El Hombre de Arena, Electro, Octopus y el Duende Verde, Willem Dafoe como el Duende Verde de la época del Tobey Maguire. Así que, bueno, de momento esas son las noticias que tenemos sobre Spider-Man 2. Imágenes de Lauren Holly como la Condesa Dinamo. ¡Buah!
Recordar que esta Condesa Dinamo es una especie de parodia de la Bruja Escarlata. Sus poderes son de fuego y calor, más o menos. Ella maneja el fuego y el calor. Es una especie de bruja, súper poderosa. Y recordar que pertenece a la época en donde va a estar Soldier Boy en principio. Así que Lauren Holly, tenemos las primeras imágenes como la Condesa Dinamo. A ver, patriotas, os tengo que comentar una gran sorpresa que nos ha llegado, y es que el cómic independiente de Linkal, uno de los mejores cómics de Jodorowsky y de Moebius, pues parece que va a ser dirigido por Taika Waititi. El cómic trata más o menos, es una space opera, es decir, es un cómic de ciencia ficción, donde un detective llamado Joe Doyle, que encuentra un artefacto llamado Linkal, un artefacto especial, dicen que es uno de los mejores cómics de Jodorowsky, así que esperemos a ver lo que puede hacer Taika Waititi con este gran cómic. Patriotas, os tengo que comentar que el videojuego de Midnight Suns se va a retrasar al segundo cuatrimestre del 2022. El videojuego de Midnight Suns se va a retrasar al segundo cuatrimestre del 2022. Bueno, patriotas, a ver, os tengo que comentar que Marvel y Skydance, recordad que Skydance es la que se ocupaba de hacer esos juegos de The Walking Dead, que eran de carácter narrativo, llamados juegos AAA. Pues bueno, pues parece ser que quieren hacer un juego de este estilo, de juegos narrativos, de aventuras sobre el universo de Marvel. No sabemos si sobre el universo general o sobre algún personaje en concreto. Todavía no está definido. Pero que van a empezar a trabajar juntos, eso es lo que han anunciado. Así que tenemos muchísimas ganas de ver lo que hace Skydance con Marvel. Bueno, patriotas, os traigo una notición, y es que existe el rumor de que Marvel y Insomniac no solo van a hacer un videojuego de Spider-Man 2 y de Wolverine, sino uno de Daredevil, ¡Ah! Y se rumorea que va a ser muy similar al que es toda la saga Arkham. ¿Por qué os digo que va a ser muy similar a toda la saga Arkham? Primero porque va a tener un mapa enorme, un mapa donde te vas a poder mover por él, haciendo misiones secundarias todas las veces que quieras. Va a ser enorme, unos 65 metros cuadrados, han dicho, una barbaridad. Va a tener un estilo de lucha muy parecido también a los que tienen en la saga Arkham. Además vas a también a poder mejorar habilidades especiales y hacer cosas especiales. También va a tener un modo detective y un modo cámara lenta, donde vas a poder hacer determinadas cosas, digamos, un poquito diferentes, investigar. No solo va a haber combate, evidentemente. Va a tener las historias que suelen tener en Insomnia, lo cual siempre es una buena señal. Y además de eso, también va a haber dos enemigos, en teoría. Un enemigo en las sombras, que va a ser bastante más mayor que Daredevil, que ya lleva mucho tiempo en las sombras, y Bullseye, que estará por ahí fastidiando un poco. ¿A vosotros os gusta un videojuego de Daredevil? Por favor, dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, a ver, ya tenemos la primera imagen oficial del DLC de Spider-Man para Marvel's Avengers. Y además parece ser que este DLC va a llegar el 30 de noviembre. 30 de noviembre parece ser que es la fecha oficial para que aparezca el DLC de Spider-Man en Marvel's Avengers. Hola, patriotas, ¿qué tal? Sí, como veis han sido muchas noticias de Marvel y de DC. Recordad que el día 12 es el Disney Plus Day. Os traeré todas las novedades que haya sobre Marvel, ¿vale? Voy a hacer un vídeo con todas las novedades y lo publicaré a lo largo de las siguientes, porque bueno, tendré que editarlo y todo, ya sabéis. Me costará un poco, pero os lo traeré, no os preocupéis. Bueno, ¿qué quiero deciros? Que os suscribáis, que le deis a la campanita todas para que llegue a vuestro teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones, darle like si te ha gustado el vídeo. Por favor, en comentarios no olvides dejarme lo que quieras. También os tengo que decir que si llegamos a 500 visualizaciones en un solo vídeo largo, haremos un fanmade. Ya sabéis lo que es el fanmade, los habéis visto en un montón de vídeos que os he comentado anteriormente. Lo único que necesito es que me dejéis en comentarios o en mis redes sociales, que seguramente están apareciendo en estos momentos en pantalla, un medio de contacto para que yo os pueda enviar el enlace. Así de fácil y de sencillo, como podéis ver. Además de eso, os recuerdo que tengo vídeos solamente para suscriptores, para nadie más, y en los próximos días tendréis muchas novedades para suscriptores. Lo único que tienes que estar es suscrito. No es un mal momento para que traigas a gente y se una al canal, porque es el mejor momento, porque vais a tener muchísimo material para suscriptores. Recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos veríamos en próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias.